Buenas tardes, mi nombre es Patricia Zapata, la semana número 13 sobre el aprendizaje significativo. Voy a comenzar con el psicólogo Usubel, que hablaba sobre qué significaba el aprendizaje significativo. Para él es uno de los conceptos pilares del constructivismo. Él decía que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir, con la estructura cognitiva ya existente. Desea que el aprendizaje significa sea cuando por la nueva, porque la nueva idea podría ser aprendida si la idea precedente se ha tenido de manera clara. Es decir, esa teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya que se lo hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al relacionarse a ambos conocimientos, el previo y el que ya se adquiere, se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje. Eso es lo que decía el psicólogo Ausubel. Ausubel lo establece en tres tipos de aprendizaje significativo. El primero habla sobre el aprendizaje de proporciones, que es la adquisición del significado de las ideas expresadas por los grupos de palabras combinadas en proporciones o oraciones. Ahora, el aprendizaje de representaciones. Este es basado que consiste en aprender el significado de símbolos solos o de los que estos representan. Y está el aprendizaje de conceptos. Consiste en aprender lo que el concepto mismo significa, es decir, discernir cuáles son sus atributos de criterio que lo distinguen y lo identifican. Ahora, él también en el 2006 habla sobre unas etapas, las cuales son motivación. Esta etapa es la inicial del aprendizaje, en la cual se presenta el objeto de estudio a los estudiantes, proveniendo con ello su acercamiento e interés por el contenido, creando una expectativa que promueve el aprendizaje. El de comprensión consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le interesa aprender. La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y fenómenos, buscando su explicación. Depende tanto el alumno como el profesor. Entre ambos deben buscar la causa, el problema, la solución y el modo de integrar el nuevo conocimiento de manera sustancial en la estructura cognitiva del alumno. Sistematización. Es la etapa crucial del aprendizaje. Aquí es donde el estudiante se apropicia de los conocimientos, habilidades y valores. Se produce cuando los nuevos contenidos son asimilados de manera sustancial por el alumno. La transferencia permite generalizar los aprendidos, que se traslade la información aprendida a valores, contextos e intereses. Es la ejercitación y aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones. Y por último, hablamos de la retroalimentación. Proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje. Se efectúa mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, la cual debe estar presente a lo largo del proceso. En esta etapa se compara el resultado obtenido con relación al resultado valorado respecto a los objetivos, el problema, el método, el objeto y el contenido. Por lo tanto, el aprendizaje se da en esas etapas de motivación, comprensión, sistematización, transferencia y retroalimentación. Esto es lo que nos hablaba Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Ahora voy a hablar sobre Ballester, que también era unas personas que están interesadas sobre el aprendizaje significativo, que nos habla Ballester. ¿Qué significa? Es un proceso de contraste, de modificación de los esquemas, de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. Para Ballester, es decir, es un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido,
Es necesario conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumno y representan la información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos interconectados los unos con los otros en forma de red de conocimiento. En suma de esta, está hablando del aprendizaje cognitivo y metacognitivo a la vez. Él habló sobre unas condiciones, tiene 3 condiciones. La primera sería la significatividad lógica del material. Esta se refiere a la estructura interna organizada, cohesión del contenido que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Para un contenido sea lógicamente significativo, se requiere una serie de matizaciones que afectan a definición y lenguaje. Esta es la precisión consistente de ausencia de ambigüedad, definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y adecuados del manejo del lenguaje. Datos empíricos y analogías. Justificación desde su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos significados, cuando son útiles para aclarar significados preexistentes. Enfoque crítico, estimulación del análisis y la reflexión, y estimulación de formulación autónoma, vocabulario, conceptos, estructura conceptual. Y epistemológica, consideración de sus supuestos epistemológicos de cada una de sus disciplinas. Ahora, la significatividad psicológica. Esta nos habla sobre que se puede establecer relaciones o no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo del alumno que aprender y depende de sus relaciones anteriores. Este punto es altamente crucial porque, como señala, también lo señala Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno y a su vez lo observó Vygotsky, que el aprendizaje es un motor de desarrollo cognitivo. En consecuencia, resulta difícil separar el desarrollo cognitivo de aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en ese sentido debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. Y por último, hablo sobre la motivación, que debe existir además una disposición subjetiva, una actitud favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. Que para eso se debe que el aprendizaje significativo no es suficiente solamente como con el alumno quiere aprender. Es necesario que pueda aprender, para lo cual los contenidos o material ha de tener significado lógico y psicológico. Por último, hablamos que el aprendizaje significativo en total es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para generar su conocimiento. Centra la atención en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que éste produzca sus resultados y consecuentemente su evaluación.